Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Mancha de nieve y quedó al descubierto algo que la gente comenzó a ir y vinieron los arqueólogos y vinieron los investigadores y descubrieron que eran todavía restos del arca de Noé, madera petrificada. Imagínate, 4.000 años de antigüedad y se encontró el arca de Noé en ese lugar. Bueno, en el Antiguo Testamento se menciona también el monte Sinaí. Y por supuesto, si yo les preguntara a ustedes, cuando yo digo monte y ustedes piensan de montes en la Biblia, ¿cuál es el primer monte que viene a la mente? El monte Sinaí, ¿verdad? En el Antiguo Testamento es el monte más famoso donde Dios descendió para dar los 10 mandamientos. De ese monte vamos a hablar un poquito más el día de hoy. Otro monte muy importante es el monte Nebo. El monte Nebo también está en Jordania. El monte Sinaí está en Arabia y el monte Nebo está en Jordania, así como el monte Seir que está en Jordania. Y en el monte Nebo fue donde murió y fue enterrado el hermano de Moisés, Aarón. Hasta el día de hoy existe el monumento de piedra que se levantó, donde enterraron a Aarón. Hoy en día, pues los árabes le han hecho una pequeña capillita blanca y como está tan alto en el monte, uno puede estar lejísimo y lo que se ve es un puntito blanco, porque la capillita tiene como una cúpula así arriba y está toda de blanca, toda blanca, pero el monte en sí es color café, color marrón. Entonces, desde lejos se ve el puntito blanco, el monumento y la capilla donde murió Aarón y fue enterrado. El otro monte muy cerca de allí también se llama el monte Pisga. Y el monte Pisga es donde subió Moisés para contemplar la tierra prometida. Dios le dijo, la puedes ver de lejos, pero no entrarás a ella. Y esa es una historia muy interesante, por qué él no pudo entrar a la tierra prometida. Toda su vida había trabajado para llevar al pueblo de Israel de Egipto a Canaán y al final de su vida cometió un error y le costó la entrada a Canaán. Por supuesto, el error fue grave. Dios le había dicho que le hablara a la roca para que diera agua. Y él enojado golpeó la roca. Y sí, la roca dio agua, pero se rompió el símbolo, porque el símbolo representaba esa roca a Cristo. Y Cristo iba a ser herido una vez por nosotros. Y ya Moisés lo había hecho al principio, había golpeado la roca con la vara. Pero la próxima vez Dios le dijo que le hablara y la roca le daría agua. Y por esa
esa falta de compostura, de paciencia, porque perdió la paciencia en ese momento y había razones, pero no era disculpable. La Biblia dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso de todos los hombres en la tierra. Eso está en Números 12:6. 12, 3, 4. El 6 es donde dice que Dios se comunicaba a él cara a cara. Pero a pesar de que él desarrolló paciencia al final de su vida, mostró impaciencia y allí murió de 120 años de edad sobre la cumbre del Pisga. Ya Dios le dijo, sube que no vas a bajar. Y él subió y ya no bajó. La Biblia dice que Dios lo enterró al pie del monte Pisga. No estuvo mucho tiempo enterrado. Más adelante, el mismo Señor Jesucristo bajó del cielo y lo resucitó. El primero que fue resucitado en toda la historia de la humanidad fue Moisés y fue llevado en carne y huesos al cielo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús se transfiguró sobre otro monte? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama el monte de la transfiguración? ¿Cómo? No, allí es un monte muy especial y ya vamos a hablar de ese también. Pero donde Jesús se transfiguró, llevó con él a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y su rostro comenzó a hacerse luminoso como la luz, sus vestiduras blancas. Y se le aparecieron hablando Moisés y Elías sobre el monte. ¿Alguno de ustedes sabe el nombre de ese monte? Bueno, para que lo anoten, se llama el Monte Tabor, con B grande. Monte Tabor. ¿Ok? Entonces hemos mencionado algunos nombres de montes muy importantes por cosas que sucedieron. Hay otro monte que se menciona mucho en la Biblia, que es el monte Efraín o el monte de Efraín. Hay otros 2 montes que son gemelos. Bueno, no son gemelos, son mellizos, pero no gemelos. ¿Saben la diferencia, verdad? Son 2 montes iguales, uno está a un lado y el otro al otro lado. Se parecen mucho, solo que estos 2 montes se llaman el monte Ebal y Gerizim. Ebal y Gerizim. Y en estos montes separó el pueblo de Israel cuando se hizo lectura del libro de la ley. Un monte es totalmente rocoso y pelón, no hay árboles, y el otro está totalmente cubierto de árboles, de pinos. Esa es la diferencia entre los 2 montes, aunque son exactamente del mismo tamaño de altura. Y allí se leyó la ley de Dios, lo pueden encontrar en Deuteronomio capítulo 27, versículo 11 en adelante, cómo el pueblo fue dividido en 2. Y uno estuvo sobre el monte, una parte del pueblo sobre el monte Ebal y el otro sobre el monte Gerizim. Y se leyeron las bendiciones de los que guardaban los mandamientos de Dios. 12 también. Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Y ahí menciona las tribus que iban a estar sobre el monte Gerizim, es el monte de las bendiciones. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y en el versículo 13 dice, y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición del que no guarda la ley. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Así que se dividieron 6 tribus a un monte
y 6 tribus al otro monte, y allí se pronunciaron las bendiciones y las maldiciones. Otro monte muy importante que se conoce como el monte de Sión está en Jerusalén. Y este es el monte que capturó el rey David de los jebuseos que habitaban en esa zona. Y él lo anexó a su reino. El rey Saúl, el primer rey de Israel, no tenía ese monte, no le pertenecía, estaba en manos de los jebuseos, pero David peleó y ganó ese monte. Y hoy en día llegó a ser un monte muy, pero muy importante, el monte de Sión. Y ya vamos a hablar de ese monte también. Hay muchos otros montes mencionados. La hermana mencionó uno que es muy amado, muy querido, y se llama el Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos está enfrente de Jerusalén. Se menciona mucho en los evangelios. Jesús pasaba muchas horas en el Monte de los Olivos. No es un monte muy alto, es como una colina. Pero, bueno, no es que sea chiquita, hay que subir hasta llegar a la cumbre del Monte de los Olivos y desde allí se ve toda la ciudad de Jerusalén. Y al otro lado del Monte de los Olivos está la ciudad de Betania, la casa de María y Marta. Este Monte de los Olivos es importante porque al pie del Monte de los Olivos había un jardín, hay un jardín hasta el día de hoy, que todavía tiene olivos antiquísimos. Y ese jardín se llama el Jardín del Getsemaní. Y allí al pie del Monte de los Olivos, Jesús pasó esa noche orando y sudando gotas de sangre. Hay olivos que son testigos mudos de la agonía de Cristo esa noche, que ya estaban en pie cuando Jesús estuvo y todavía están vivos. Imagínense, hay 4 olivos que tienen más de 2500 años de antigüedad. Es decir, que cuando Cristo oró en ese lugar, ya esos árboles tenían más de 500 años de viejos. Y van a creer ustedes que todavía esos olivos que tienen más de 2500 años de antigüedad, todavía dan fruto, dan olivas, increíble. Hay muchos olivos en ese monte que son hijos de los olivos originales. Y de allí también Jesús ascendió al cielo del Monte de los Olivos. Y es un monte muy importante porque la Biblia dice que cuando Jesús regrese la segunda vez a buscarnos a nosotros para llevarnos con Él, Él no va a tocar esta tierra. Más bien nosotros vamos a ser elevados a recibirle en el aire para irnos con Él por 1000 años. Pero al final de esos 1000 años, la nueva Jerusalén va a descender y se va a sentar sobre el Monte de los Olivos. Es decir, Jesús se va a adelantar y va a poner su pie donde tocó por última vez en este planeta Tierra, en la cumbre del Monte de los Olivos. Y allí va a bajar, dice el profeta Zacarías, y cuando los pies de Cristo se asienten sobre el Monte de los Olivos, el monte se va a partir hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, haciendo un inmenso valle. Y sobre ese valle va a descender la nueva Jerusalén y todos los redimidos del Señor entraremos en la ciudad sobre el Monte de los Olivos. Otro monte muy importante se llama el Monte Meguido, el Monte Meguido. Y está mencionado en el libro de Apocalipsis como Armagedón. Ya ustedes han oído hablar de Armagedón.
Har quiere decir monte en hebreo. Ar, monte. Armagedón viene de Ar, es monte. Magedón viene de Magdad, que quiere decir degollar, el monte del degolladero. Ese es el monte de Megiddo o Armagedón. Y por supuesto, un monte muy especial para nosotros es el monte Calvario o el monte de la calavera. Y cantamos de esto el último himno que se cantó: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Sobre ese monte Jesús derramó su sangre gota a gota. Pero de todos los montes, el más importante en la Biblia se le llama el monte de Dios. Y esto está mencionado en montones de lugares en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y se le llama el monte de Dios al monte de Sión. Pero no solamente el monte de Sión que capturó el rey David, sino que hay un monte de Sión en la ciudad eterna de Dios, en la parte del norte de la Nueva Jerusalén. Hay un monte que se llama el monte de Sión, y sobre ese monte de Sión está el templo del Todopoderoso. De este vamos a hablar un poquito más. Podría seguir mencionando montes, pero la pura verdad es que nuestro tema de estos 4 días lleva por título 3 montes. 3 montes. Y hemos escogido los 3 montes cumbres, valga la redundancia, porque un monte es una cumbre, ¿verdad? Pero los 3 montes más importantes en la historia bíblica, más trascendentales. Ustedes saben que cuando nosotros queremos expresar algo grande, decimos, es una reunión cumbre. Una reunión cumbre quiere decir de lo más alta, de lo más importante, ¿verdad? O decimos, es monumental. Y monumental viene de monte, ¿verdad? Es un evento monumental, es decir, altísimo, importantísimo. Se usa el monte como símbolo de algo muy importante, de algo cumbre, y valga otra vez la redundancia, ¿verdad? De algo alto en la vida de los seres humanos. Y nosotros hemos escogido los 3 montes cumbres para hablar de los 3 eventos más importantes que han sucedido sobre este planeta. 3 montes. Vamos a ir al libro de Hebreos, en el capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Y aquí vamos a encontrar 2 de estos 3 montes mencionados. Va a ser el primero y el tercero que vamos a leer en Hebreos 12. Y entre medio de los 2 vamos a hablar de otro monte que por lo que acaeció sobre ese monte dividió la historia en 2. Leamos primero Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 18. Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar,
y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, tenía que ser apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ahora, si ustedes se fijan, el versículo 18 comenzaba diciendo: no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Así que no es a este monte que nos hemos acercado. ¿Cuál es el monte en que nos vamos a acercar? Luego seguimos leyendo, pero hablemos un poquito. ¿Cuál es el monte que se podía palpar? El monte que ardía en fuego y estaba cubierto de una nube espesa, negra. Había relámpagos, tempestad, tinieblas, rayos encima del monte y ardía como un volcán. ¿Cuál es ese monte? ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese monte? Uno de los nombres de ese monte es Horeb, pero el nombre más conocido, ¿cuál es? Sinaí, el monte Sinaí. Así es. Dice, tan terrible, versículo 21, era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Vamos a ir por un momentito a hablar de este monte y algo tan grande y único que sucedió en la historia de la humanidad. Es la única vez que se escuchó con voz tronante a Dios hablar. Y no lo escuchó una persona, ni dos. Lo escucharon casi 2 millones de personas simultáneamente. Por si ustedes no saben, la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, después de la 10ª plaga, acompañaron la salida a Moisés más de 600,000 varones mayores de 20 años, hombres. Eso está en Éxodo capítulo 12. 600,000 más, dice, más de 600,000 varones mayores de 20 años de edad. Usted sabe que más o menos la población, mujeres y hombres, es más o menos equitativa. A nivel mundial, 50% son hombres, 50% son mujeres. Bueno, si miramos aquí en esta noche, parece que son mayoría las mujeres, ¿verdad? Aunque hay muchos hombres también. Pero saben, si le sumamos a 600,000 varones, otras 600,000 mujeres, que es lo lógico, ya usted tiene 1.200.000. Pero eso es de 20 años para arriba. ¿Y los jóvenes? ¿Y los niños? Y ya usted tiene 1.200.000. Y si cada familia tiene por lo menos 2 hijos,
Pues súmele a eso otro 1.200.000. Por eso les dije, más de 2 millones de personas. No nos podemos imaginar lo que es una muchedumbre de ese tamaño. Y esa gente asentó campamento al pie del monte Sinaí. Ahora, Moisés había pasado 40 años en Arabia. El monte Sinaí está en Arabia. Vamos a leerlo. Yo sé que la mayoría de la gente piensa que está en Egipto y otros dicen no, está en Israel. No está ni en Israel ni en Egipto. El monte Sinaí está en Arabia, búsquenlo. Está en el libro de Gálatas, en el capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Dice el versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Ya hablaremos un poquito de esto. Por ahora solamente quería que vean que la Biblia dice que el monte Sinaí en Arabia. El monte Sinaí queda en Arabia. Ahora, Moisés, cuando huyó de Egipto, ustedes recuerdan la historia de Moisés, ¿verdad? Cuando niño fue salvado de las aguas, por eso le pusieron Moshua o Moshe en hebreo. Y Moshe, Moisés, quiere decir rescatado de las aguas. Lo crió la hija del faraón de Egipto. Hasta los 12 años de edad, su madre lo crió para la hija de Faraón que lo había adoptado. Pero a los 12 años de edad pasó a vivir al palacio del rey y se crió con los lujos más grandes del imperio más imponente de aquella época, donde todo era de oro. Los palacios impresionantes. Imagínense que descubrieron en el año 1922 una tumba de un faraón que no había sido saqueada. Los faraones se enterraban en pirámides, las momias de los faraones, porque los momificaban. Y hasta el día de hoy están las momias de los faraones en Egipto. Los faraones pasaban toda su vida nomás preparando su tumba. Inmensos monumentos que hasta el día de hoy la gente va de todas partes del mundo a ver esos monumentos tan grandes, las pirámides de Egipto. Esas eran las tumbas de los faraones. Hay pirámides no solo cerca del Cairo, las famosas pirámides de Giza, sino que hay pirámides por todo Egipto. Es que Egipto tuvo 3 capitales en distintos períodos. Una al norte, y ahí están las pirámides de Giza, que son las que la gente más visita, pero hay otras pirámides en el centro de Egipto, en Luxor, y hay otras en Abu Simbel, al sur de Egipto. Impresionantes. El famoso Valle de los Reyes no está en el Cairo, no está cerca del Cairo. Hay que viajar mucho al sur de Egipto para visitar el Valle de los Reyes y ahí no hay 3 o 4 pirámides. Allí son 50, 60 pirámides juntas, impresionante. Pues resulta que a lo largo de los años, ladrones y saqueadores y buscatesoros habían violado las tumbas de los faraones. Como a los faraones los enterraban con todo su oro,
con todas sus joyas, con todo su tesoro real, todo lo que el rey amontonaba en su vida, construía una pirámide, y adentro de la pirámide, en el corazón de la pirámide, estaba la tumba o la cámara mortuoria, y allí se ponía la momia en un sarcófago de piedra, y alrededor del sarcófago se ponían todos los tesoros, que eran impresionantes. Pero esos fueron saqueados a lo largo de los años. Imagínense, las pirámides tienen algunas 3.500 años, otras 3.000 años de antigüedad. Fueron edificadas más o menos del 4.000, o sea, hace 4.000 años, hace 5.000 años atrás, del 3.000 antes de Cristo a alrededor, las últimas pirámides fueron las de Ramsés y Keops, y esas fueron alrededor del año 1000 antes de Cristo. O sea, 2000 años edificando tumbas los faraones. Todas fueron saqueadas, todas. No quedó nada. Pero en el año 1922 descubrieron una tumba que estaba sellada y nunca había sido saqueada. La razón por la que no había sido saqueada esa tumba era porque, ustedes saben, las arenas del desierto, el viento va tapando con dunas, y cuando esa tumba, que era una tumba sencilla, no era una pirámide, era una tumba hecha en piedra, claro, como un mausoleo, ¿verdad? Como una casa en piedra, pero no era una pirámide tan grande. Con el tiempo se fue tapando por los vientos de la arena del desierto y quedó totalmente cubierta. Arriba de eso, el famoso faraón Ramsés III edificó su pirámide. Y arriba de esa tumba estaba la pirámide de Ramsés. Esa pirámide fue una de las primeras en saquearlas porque tenía mucho dinero ese Ramsés III. Pero nunca habían descubierto, hasta que un arqueólogo dijo, falta un faraón. No puede ser que no tenga tumba el faraón Tutankamón. Y ustedes han escuchado hablar ese nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Por los tesoros de Tutankamón. Cuando en 1922 descubren la tumba, tuvieron que excavar debajo de la pirámide. Debajo de la pirámide, muchos metros debajo, cubierta por la arena, estaba la tumba de Tutankamón, pero nunca la habían encontrado. Nadie se imaginó que estaba enterrada. Y cuando la abrieron, quedaron deslumbrados de la cantidad de oro. Yo no sé cuántos de ustedes han visto los tesoros de Tutankamón, a lo menos por película o por video, pero no hace mucho tiempo los trajeron aquí a Los Ángeles. Literalmente los trajeron aquí, los pusieron en exposición, algo impresionante. La momia de Tutankamón, que se le llama el rey joven, porque murió de 17 años de edad. Sí, ustedes fueron a verlo con la universidad, ¿verdad? Miren, el sarcófago de él, que era una caja de piedra, estaba toda recubierta de oro. Esa caja estaba dentro de otra caja también toda de oro. Y esa caja, la segunda, estaba dentro de una tercera caja más grande, también toda de oro. El Tutankamón estaba todo cubierto de oro, la momia. Todo, hasta la mascarilla, su cara, estaba hecha en oro. Y los brazaletes y los dedos, todo con oro. Y su pectoral, todo de oro.
todo recubierto en oro. Una cantidad de oro que encontraron en esa tumba que hoy en día sirve como base ese oro para la moneda de Egipto. O sea, todas las naciones tienen que tener un depósito en oro para poder imprimir moneda, para que sea válida en el mundo. Y Egipto tiene el oro de Tutankamón, de una sola tumba. Y se conoce como el rey joven porque murió a los 17 años de edad. No tuvo tiempo de amasar fortuna, era muy pobrecito. Ahora, ¿por qué les cuento esto de Tutankamón? Para que ustedes vean cuán importante es esto. El pueblo de Israel sale de Egipto. Moisés, que estuvo 40 años en Egipto, desde que nació hasta los 40 años de edad, iba a llegar a ser el próximo faraón. Iba a llegar a ser el próximo faraón. La Biblia dice, allí mismo en Hebreos, donde estábamos hace un momento, en Hebreos, en el capítulo 11, dice en el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Las riquezas, los tesoros de los egipcios. Hoy en día Moisés fuera una momia de uno de los faraones de Egipto, porque ya encontraron todos los faraones. Solamente hay uno. Después de Ahmosis, el que siguió, que era su hijo, no tiene momia. Y el segundo hijo tampoco tiene momia. Llegó al trono un sobrino, porque el primer hijo del faraón murió en la plaga de los primogénitos y el segundo murió ahogado en el mar, muerto, para perseguir a los israelitas. Y un sobrino de faraón fue el que tomó el trono, pero ese lugar le hubiera correspondido a Moisés. Hoy fuera una momia a visitar la momia de Moisés, pero Moisés tuvo una suerte mejor. Dice el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y hoy en día Moisés no es momia, está vivo y está en el cielo. Y sabemos que está vivo porque se le apareció a Jesús, hablando con él sobre el monte de la transfiguración. Pero volviendo un poquito, Moisés tuvo que huir de Egipto a los 40 años porque vio a un egipcio maltratando a un hebreo y le subió la ira y mató al egipcio y lo enterró en la arena pensando que nadie lo había visto. Lo hizo para defender al hombre que estaba haciendo. Si Moisés no lo salvaba, el amo egipcio lo hubiera matado porque los esclavos no tenían derecho a nada. Él le salvó la vida,
pero tuvo que matar al egipcio. Sin embargo, un tiempo después, 2 hebreos estaban peleándose entre sí y Moisés llegó a separarlos y dijo, no se peleen, ustedes son hermanos. Y uno de los dos le dijo, ¿y a ti quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿O nos vas a matar como mataste al egipcio? Y ahí Moisés se dio cuenta de que se había sabido, alguien lo había visto, y la cosa había llegado al palacio del rey, y tuvo que huir de Egipto. Y estuvo 40 años apacentando ovejas en el desierto. Y ahora quiero que vayan a lo que pasó en el monte Horeb, que es el mismo monte Sinaí. Éxodo capítulo 3. Esta noche estamos hablando del primero de los 3 montes, el monte de Sinaí, también conocido como el monte Horeb. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, vamos a comenzar leyendo en el versículo 1. Dice así, Éxodo 3, 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Madián justamente queda en Arabia. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Noten cómo le llama la Biblia a Horeb, monte de Dios. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, sus amos terribles, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen, por tanto ahora ven, y yo te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, serviréis a Dios, ¿dónde? Sobre este monte. ¿Y cómo se llamaba el monte? Horeb.
allí fue la aparición de la zarza que ardía y Dios se le manifestó a Moisés y lo llamó para sacar al pueblo de Egipto. Y le dijo, esto te será por señal de que yo te he enviado. Una vez que hayas sacado a mi pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Me voy a saltear a un capítulo más adelante. Moisés va, Faraón no los quiere dejar ir y Dios comienza a mandar una plaga tras otra. En total, 10 plagas. La última fue la muerte de los primogénitos. Y finalmente, el pueblo de Israel sale completito camino al monte de Horeb, donde Dios le dijo a Moisés que iban a servir a Dios en ese monte. Sucedieron cosas muy interesantes que no vamos a tocar en esa noche. Dios abrió el mar, pasaron en seco en medio del mar y 3 meses después de haber salido de Egipto, llegaron a ese mismo lugar donde Dios se le había aparecido a Moisés. Y lo pueden leer en el capítulo 19 del libro de Éxodo. Si ustedes se fijan, en el capítulo 18, Jetro viene a visitar a Moisés, que es su suegro, porque en esa zona vivía Jetro, cerca del monte de Horeb. ¿Ok? Eso está en el capítulo 18. Pero en el capítulo 19 dice, en el mes tercero, versículo 1, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Al pie del monte, Dios los llama otra vez a subir. Y habla de hacer del pueblo de Israel un pueblo especial, un reino de sacerdotes, gente santa. Si dieren oído al pacto que Dios va a hacer con ellos en ese monte. Dice el versículo 9, entonces Jehová le dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová le dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será pedreado o asaeteado.
sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y sigue diciendo: el sonido de la trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y le dijo Jehová a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga de ellos, en ellos, estrago. Ahora, esto fue impresionante. Nunca antes en la historia de la humanidad se había escuchado la voz de Dios en forma tronante. Más de 2 millones de personas al pie del monte escucharon la voz de Dios y vieron los relámpagos, los rayos, los truenos sobre el monte. Era como un horno que ardía en fuego, como si fuera un volcán, pero no es un volcán el monte Sinaí. Yo he estado en el monte Sinaí, toda la cumbre del monte hasta el día de hoy está quemada. ¿Escucharon eso? Hasta el día de hoy la cumbre del Sinaí está toda quemada. La piedra está negra, negra y se nota quemada. Hasta el día de hoy. Hay una llanura gigantesca al pie del monte y ahí es donde acampó el pueblo de Israel. Una llanura muy, pero muy grande, en el desierto. Ahora, Dios baja y proclama su ley y hace el pacto con el pueblo. Si ustedes obedecen mis leyes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo escogido. La historia que sigue, ustedes la conocen. Dice el capítulo 20 y el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás ningún otro Dios delante de mí. Él es el único Dios. El segundo mandamiento, versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Noten, Dios prohíbe que se hagan imágenes, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra. Versículo
5. No te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento prohíbe aún el tener imágenes y el postrarse delante de ellas y adorarlas. Si el mundo cristiano que dice conocer la palabra de Dios leyera la ley de Dios tal como Dios la escribió, cuán distinta fuera nuestra historia. ¿Saben ustedes? Nuestro pueblo hispano, somos un pueblo religioso. En general, los hispanos amamos a Dios porque hemos sido enseñados a amar a Dios. Somos un pueblo que nos gusta adorar, un pueblo espiritual. Tan religiosos, pero tan idólatras. Qué triste, qué triste. Un pueblo idólatra. Se postran ante imágenes. Es triste porque hay un mandamiento directo donde Dios lo prohíbe. No perdamos allí Éxodo capítulo 20, pero en el libro de Deuteronomio, Moisés les recuerda cuando estuvieron al pie del monte. Y miren lo que Moisés les dice, Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni te aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos el día en que estuviste delante de Jehová tu Dios. ¿Dónde? En Horeb. Ahí está el otro nombre del mismo monte. Cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis, y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ¿qué dice? Ninguna figura visteis. Oyeron la voz, pero no vieron ninguna figura. Versículo 13, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en tablas de piedra, y me las dio a mí. Versículo 15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Fíjense lo que Dios dice, cuídense
diligentemente y no se corrompan. Para Dios, el tener imagen, escultura, figura, estampa, efigie, es una corrupción delante de Dios. Porque Él lo incluyó dentro de su santa ley. Volviendo ahora a los 10 mandamientos. Vamos al tercer mandamiento que habló Dios con voz tronante. Éxodo 20. Ya vimos el segundo que decía, no te hagas imágenes, ni te postres delante de las imágenes. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Qué interesante, porque la iglesia popular, la iglesia de la cual venimos la mayoría de los hispanos en toda América Latina, desde el cono sur hasta México, enseña los mandamientos en el catecismo. Y los niños tienen que aprender los mandamientos. Pero este mandamiento está en el catecismo, no jurar su santo nombre en vano. ¿Cuántos de ustedes hicieron primera comunión? ¿Puedo ver las manos? Ok, parece que casi la totalidad hicieron primera comunión. ¿Se acuerdan todavía de los 10 mandamientos que se tuvieron que aprender de memoria o no? ¿O ya se les olvidó? Bueno, el primer mandamiento decía amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurar en vano su santo nombre. Y el tercer mandamiento, santificar las fiestas. Y el cuarto, honrar a padre y madre. Y el quinto, no matar. Y el sexto, no fornicar. Y el séptimo, no hurtar. ¿Y el que sigue? No levantar falso testimonio ni mentiras. Y luego, no codiciar la mujer de tu prójimo. Y el 10º, no codiciar bienes ajenos, los bienes ajenos. Ahora fíjense qué interesante, esa es la versión de los mandamientos que enseñan a los niños. Y que todo católico se sabe de memoria, pero hay un problema. El primer mandamiento en la Biblia dice, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. En el catecismo dice amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, digamos que más o menos se parece, porque pues amar a Dios sobre todo quiere decir que no hay que tener otros dioses, aunque no lo prohíbe directamente, porque alguno podría decir, bueno, yo amo a Dios, pero tengo estos otros dioses también, ¿verdad? Que también los amo. Pero el mandamiento dice, no tendrás otros dioses. Un poquito cambiado, pero digamos, la idea pasa. Pero ahora llegamos al segundo mandamiento de la ley de Dios. En el catecismo es no tomar su nombre en vano, pero en la Biblia, como Dios lo escribió, es el tercer mandamiento. El segundo, que es no te harás imágenes, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te postres delante de las imágenes, ni le rindas adoración ni culto. Ese mandamiento fue quitado del catecismo, fue eliminado. Y saben, no hay que ser muy inteligente para saber por qué lo quitaron. Imagínense que le enseñan a un niño que no se puede tener imágenes ni hincarse ante las imágenes. Y el niño va a decir, ¿y qué son todos esos monos que están en la iglesia? Por la costumbre que vino del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano se cristianizó, los romanos tenían muchas imágenes de sus dioses, pero comenzaron a usar ahora
como el emperador se hizo cristiano, entre comillas, el emperador Constantino, comenzaron a usar los templos de los dioses paganos. Pero como eran estatuas hermosas de arte, en lugar de destruirlas, les pusieron nombres de los apóstoles, les pusieron nombres de los santos. Por ejemplo, la estatua del dios Júpiter, que estaba en el templo del dios Júpiter, el templo principal en Roma, estaba sobre el monte Vaticanus. Y ahí viene Vaticano, ¿ok? El Vaticano. Sobre el monte Vaticanus estaba el templo al dios Júpiter. Y la estatua del dios Júpiter era una aleación de 4 metales distintos que hicieron los romanos. La estatua fue fundida derritiendo 4 metales y aleándolos. Cobre, bronce, hierro y no recuerdo cuál era el otro. Eso nos lo explicó el guía turístico cuando hicimos el recorrido del Vaticano. Hay muchas estatuas importantísimas en el arte en el Vaticano. Está la estatua de Miguel Ángel La Pietà, o La Piedad, donde está la Virgen sosteniendo el cadáver de su hijo. Está en mármol blanco. Hay un montón de estatuas o imágenes dentro de la Basílica de San Pedro, pero la más importante es la de Pedro, la de San Pedro. Está arriba, está Pedro sentado sobre un trono, sobre una silla, en un pedestal. Cuando usted mira hacia el altar mayor de la Basílica de San Pedro, a mano derecha está la estatua de San Pedro. Pero está altita, arriba de un pedestal de mármol, de color grisáceo, y arriba de eso está la estatua que se mira negra por la aleación de los metales. Tiene sandalias, Pedro. Pero el dedo está sentado y un pie lo tiene extendido hacia el frente y el otro lo tiene recogido hacia atrás. El dedo del pie que tiene extendido hacia el frente, de tanto que la gente lo besa o lo toca, se ha ido gastando y está brillosito, no negro como el resto de la estatua, está brilloso y ya el dedo se le fue la uña, se le fue todo de tanto, imagínense, tantos miles de años que lo están tocando, si no vayan y véanlo. Ahora, el guía turístico que nos dio a nosotros el tour dentro del Vaticano, nos iba explicando de cada una de esas obras de arte que hay dentro de la Basílica de San Pedro. Muchas. Y entramos al tesoro de la basílica, que está en la parte de abajo, donde están las tiaras papales, las coronas de los papas. ¡Wow! Sale uno deslumbrado de allí, de los rubíes y diamantes y todo lo que hay allí. En el tesoro, así se llama el tesoro del Vaticano. Pero cuando llegamos a la estatua de San Pedro, dice el guía turístico, por cierto, el guía era un profesor de historia de la Universidad Pontificia de Roma. Un hombre muy preparado con 2 o 3 doctorados. Profesor de historia, profesor de sociología y profesor de filología. Y él nos dice, estamos frente a la estatua más antigua de todas las que se van a encontrar aquí adentro, la estatua más famosa. La estatua conocida como la estatua de San Pedro. Esta estatua fue
hecha de 4 metales, y ahí fue donde nos comenzó a explicar la aleación. Ese tipo de aleación nunca más se volvió a hacer en el Imperio Romano. Y esta estatua data de alrededor del año 250 al 300 antes de Cristo. Y yo, muy comedido, que me gusta la historia, me pongo a corregir. Pensé que se había equivocado, porque si es una estatua de San Pedro, ¿cómo va a estar hecha 250 años antes de que Cristo naciera? Entonces yo le dije, habrá querido decir después de Cristo. Me mira y me dice, no, señor, dije 250 antes de Cristo. Y yo todavía necio y tonto le digo, ¿y cómo va a ser una estatua de San Pedro si Pedro no había nacido todavía, ni Cristo tampoco, 250 años antes? Y me mira y me dice, Señor, representa a Pedro esta estatua ahora, pero esta es la antigua estatua del dios Júpiter. Y yo me quedé estupefacto. Le digo, ¿del dios Júpiter, el dios de los romanos? Me dice, sí, señor. Si usted no me cree, entre los rulos del pelo, fíjese que tiene los cuernos quebrados porque Pedro se miraba muy feo con 2 cachos, con 2 cuernos. Le quebraron los cuernos a la estatua, porque el dios Júpiter tiene 2 cuernos. Le quebraron para que represente a Pedro. Le digo, pero tiene las llaves. ¿Qué no sabe usted la mitología griega? Me dice, y ya después no quise hacer más preguntas, porque todo lo que yo decía quedaba en ridículo, ¿verdad? Le digo, pero tiene las llaves. Y me dice, ¿que nunca ha leído la mitología griega que el que trae las llaves en la mano es el dios Júpiter? Y yo me quedé, wow, el dios romano, pagano Júpiter, es San Pedro. Y entonces, ya mirándome un poquito más con condescendencia, como diciendo, te quité tu fe, ¿verdad? Aunque él no sabía que yo no tengo fe en una imagen, ¿verdad? Pero como diciendo, sorry, te quité tu fe de que era San Pedro y no es San Pedro, es Júpiter. Me dice, lo que pasa es que cuando el Imperio Romano, Constantino, se cristianizó, el templo de Júpiter pasó a ser el templo de San Pedro. Y dejaron la misma imagen, nomás que le quitaron los cuernos. Le quitaron el Ju y le dejaron el Peter. El guía hablaba inglés, hablaba italiano también, pero pues estaba hablando en inglés, entonces dijo, they took out the Ju and they left the Peter, Jupiter. Le quitaron el Ju y le dejaron el Peter. Pero eso nos muestra una tremenda realidad. A lo largo de toda la Biblia está prohibido y se llama idolatría el tener imágenes. Y sin embargo, en la iglesia cristiana más grande, en el templo principal del cristianismo romano, tenemos la prueba de lo que significa violación, o como Dios le dice, corrupción, porque no visteis ninguna figura, no hagáis ninguna imagen, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Por eso el segundo mandamiento está eliminado del catecismo. No está. Pero todo el mundo sabe que los 10 mandamientos no son 9, sino que son 10, porque se llaman 10 mandamientos. Entonces, ¿qué hicieron? Si quitaron uno, les quedaron 9. Sencillo. El 10º mandamiento que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, lo dividieron en 2.
Le pusieron no codiciar la mujer de tu prójimo y no codiciar los bienes de tu prójimo. Lo dividieron en dos para que el cómputo les dejara en 10. Otro cambio tremendo que no vamos a hablar en esta hora es el tercer mandamiento en el catecismo, que es el cuarto mandamiento en la Biblia. El tercero en la Biblia es no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, y es el segundo en el catecismo, no jurar su santo nombre en vano. ¿Ok? Porque el segundo, que es la de las imágenes, lo quitaron. El que vendría a ser el cuarto en la Biblia, que es el tercero en el catecismo, es santificar las fiestas. Ahora, eso no es lo que dice el mandamiento que Dios habló con voz tronante sobre el monte Sinaí. Dice el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Es el mandamiento más largo de los 10. Y sin embargo, el catecismo lo dejó con 2 palabras, 3, santificar las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Obviamente no es el séptimo día que Dios mandó. El séptimo día es el sábado. Allí mismo, si ustedes se fijan en Éxodo, capítulo 16, un poquito antes de que Dios diera la ley sobre el monte Sinaí, Éxodo capítulo 16, dice el versículo 4 y 5. Jehová le dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Algunos dicen, recién cuando Dios bajó en el monte les dio los 10 mandamientos. No, ya la ley existía. Porque esto fue un mes antes de que llegaran al pie del monte Sinaí. Y miren qué interesante. Les voy a mandar pan del cielo. Dice el versículo 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda. Estamos en Reina Valera Antigua. Una cosa redonda, menuda, como una helada sobre la tierra. Versículo 15. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. ¿Saben cómo se dice? Si alguna vez ustedes van a Israel y no saben el idioma y se encuentran en apuros, solo tienen que saber qué es esto. Y ya lo saben, eso en hebreo se dice maná. Maná. Si por ejemplo, ustedes quieren comer algo, muestran en el menú, maná, ¿qué es esto? Y le van a decir lo que es. Si usted quiere saber cómo se llama esto o esto, libro, diga, maná, ¿qué es esto? Y te van a decir la palabra en hebreo. Pues miren qué interesante. Este es el pan que Jehová os da para comer. Versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado.
Cogeréis de él cada uno según pudiere comer un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis para cada uno de los que están en su tienda. 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más y otros menos. Y el 18 dice que no le sobraba al que recogió mucho, ni le faltaba al que recogió poco. Cada uno recogía conforme a lo que había de comer. 19. Y díjoles Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusano, y se pudrió, y se enojó contra ellos Moisés. 21. Y recogíanlo cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego el sol calentaba y se derretía. 22. El sexto día recogieron doblada porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. 24. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubiereis de cocer, cocedlo hoy, lo que hubiereis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. 24. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según Moisés había mandado, y no se pudrió, ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová. Hoy no lo hallaréis en el campo. 26. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es ¿qué? Sábado, en el cual no se hallará. Ahora muy clarito la Biblia dice cuál es el séptimo día. Y el cuarto mandamiento dice, acuérdate de santificar el séptimo día, el sábado. Otra vez en el catecismo, santificar las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Las que manda la iglesia, no el sábado. ¿Cuáles son las fiestas de guardar? Semana Santa, Día de los Muertos, Días de Todos los Difuntos, Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, ...25 de diciembre, Natividad, 1 de año. Esas son las fiestas que manda la iglesia a guardar. No están en la Biblia, ninguno de esos días de fiesta. Al contrario, todos vienen del paganismo. Todos. Aún la Navidad, que es el nacimiento de Cristo, según la iglesia popular, hoy lo celebran todas las iglesias. Si tú te pones a pensar, vayamos a Génesis, cuando no había ningún judío, solamente estaba Adán y Eva. Y dice Génesis capítulo 2 y versículo 1. Génesis 2:1. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Fíjense, ¿desde cuándo fue bendito y santificado el sábado? Desde la creación del mundo. Y no había ningún judío entonces. Porque si Adán y Eva eran judíos, también tú y yo somos judíos, porque todos venimos de ellos, ¿verdad? Dios le dio el sábado al ser humano. San Marcos capítulo 2 y versículo 27 dice así, Marcos 2:27, y son palabras del Señor Jesús. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, y no el hombre por causa del sábado. A ver, detengámonos un momentito allí. El sábado por causa del hombre es hecho.
¿Cómo les dije que se dice, qué es esto? Maná, eso ya lo saben, ¿verdad? No se les olvida. Pero también ustedes saben cómo se dice hombre en hebreo. Adam. Adam quiere decir hombre. El sábado por causa de Adán es hecho y no el hombre por causa del sábado. Es decir, Dios hizo el sábado para el hombre, para Adán. Versículo 28. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Cristo es el Señor del sábado, porque Él lo hizo y lo hizo para el hombre. Bueno, ese es el cuarto mandamiento. Rapidito, terminemos, porque estamos al pie del monte Sinaí todavía y ya el tiempo se nos va. ¿Ok? Ya tenemos que terminar. Vamos de vuelta a Éxodo 20. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no matarás. Voy más rápido que allá la maquinita. Estamos en Éxodo capítulo 20, versículo 12, honra a padre y madre. Versículo 13, ese es el 12, honra a padre y madre. El 13, no matarás, ese es el sexto mandamiento. Versículo 14, no cometerás adulterio. El séptimo mandamiento. El octavo, no hurtarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí están las palabras que Dios habló. Esos son los 10 mandamientos que Él nos dio e hizo el pacto con su pueblo escogido. Terminemos ahora la historia. Dice el versículo que sigue, el 18. Todo el pueblo consideraba las voces. Volvamos a Reina Valera, por favor, de revisada. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Este es el monte que se podía palpar, donde Dios hizo el pacto con su pueblo escogido. ¿Pero ustedes saben lo que pasó al pie del monte? Moisés se quedó arriba hablando con Dios, entró a la oscuridad. El pueblo acababa de espantarse, aterrorizado, y le dijeron a Moisés: ya no, que no hable más Dios. Mejor tú habla con él y tú nos dices y nosotros escuchamos a ti, pero que no hable Dios para que no muramos. Moisés se quedó hablando con Dios. Y dice en el capítulo 31 y versículo 18. Y acabó 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Pero miren lo que sigue. 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto,
no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 2, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. 3, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Todavía no bajaba Moisés del monte cuando ya habían quebrantado el pacto que Dios les había dado. Dios se enfureció y dijo, baja, Moisés, baja, se ha corrompido. Los voy a destruir. Y les resumo la historia. Moisés tuvo que interceder por el pueblo porque si no Dios los iba a destruir. Le dijo, no los destruyas, Señor, perdónalos. Porque si no la gente va a decir, los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. Hermana, no solamente Aarón permitió, cuando Moisés enfurecido, primero con el pueblo y luego se fue sobre su hermano Aarón. Miren lo que dice. Versículo 15. Volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y del otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos ni de fuerte, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Se lo van a tomar ahora. Y dijo Moisés a Aarón, ahí está su respuesta, hermana. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego y salió este becerro. Increíble. No solamente hizo el becerro, hermano, pero todavía estaba pretendiendo de que fue un milagro, que recogió todo el oro y lo tiró al fuego y ya se formó el becerro. Increíble. Dios castigó duramente a Aarón. Casi le costó la vida. No, él murió antes también en el monte Nebo. Bien, hemos visto, hermanos, cómo el pueblo se corrompió y rompieron el pacto. Mañana nosotros vamos a ver de otro monte, donde se ratificó un nuevo pacto. El tema de mañana es precioso, porque vamos a hablar de cómo ese pacto que fue roto al pie del monte Sinaí, Dios hace un nuevo pacto con su pueblo y ese pacto
se ratifica con sangre. El primer pacto, cuando Moisés bajó del monte y Dios perdonó al pueblo y dijo, traigan la sangre de animales para expiar el pecado que han hecho. E hicieron el pacto con sangre de animales que los roció y dijo, esta es la sangre del pacto para que sean perdonados. Sangre de animales. Pero mañana nosotros vamos a ver un nuevo monte y una nueva sangre. ¿A dónde, hermano? Júpiter, el dios romano de la mitología romana, tenía las llaves del cielo y del infierno, según la mitología romana. Ya. Pero eso es paganismo, eso no es cristianismo. ¿Ok? Entonces, mañana no se lo pierdan. Si hoy vimos el primer monte, bueno, vimos un montón de montes hoy, ¿verdad? Pero el más importante, el monte Sinaí. Mañana vamos a ver el monte Calvario, donde se ratificó el nuevo pacto con la sangre de Cristo. Not by the blood of goats, no por la sangre de animalitos, sino por la sangre preciosa de Cristo. Dios hizo un nuevo pacto con nosotros. Y muchos no saben todo lo que pasó al pie del monte Sinaí. ¿Saben por ejemplo ustedes de que el monte tembló también? Hubo un terremoto cuando Jesús murió. ¿Saben ustedes que las rocas se partieron y se rajó el monte Calvario? Miren, ni me voy a adelantar, pero el tema de mañana es sumamente interesante. ¿Saben ustedes que la sangre de Cristo cayó, la que estaba al pie del monte, y fue a dar sobre el arca del pacto que estaba en el interior del monte? Eso es para mañana. La sangre del pacto de Cristo. ¿Saben que se ha investigado esa sangre y se ha descubierto? Bueno, no les voy a decir. ¿Les digo? Mañana. Ok. En esta noche hemos aprendido que Dios tiene una ley sagrada y que esa ley Él nos llama a cumplirla, pero que el hombre, todos nosotros, no digamos solo el pueblo de Israel, también nosotros somos rápidos para quebrantar las promesas que hacemos, no solamente los unos a los otros, sino también las promesas que le hacemos a Dios. Por eso Dios provee sangre para el sacrificio, para expiar los pecados. Y mañana vamos a hablar de ese nuevo pacto en la sangre de Cristo. ¿Alguno de ustedes tenía planeado que mañana no iba a venir? ¿Alguien de ustedes que no puede venir mañana? No va a poder venir usted. Wow. Porque hoy recién vimos la introducción, mañana es que se pone bueno esto. ¿Cómo le hacemos? ¿Se lo grabamos? Se lo grabamos para que él no se lo pierda. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a cantar ese himno que dice, obedezco por fe tu santa ley. El número 238 en el himnario antiguo, no sé qué número sea en el nuevo, al andar con Jesús, ese mismo es. Número 238 en el antiguo, y le van a poner la música del nuevo himnario. 288 en el nuevo. 488. Cantemos juntos entonces y luego oramos y somos despedidos. Adelante, hermanas que nos ayudan. El pastor dijo que mañana los que traigan visitas van a tener regalos especiales. Así que no se olviden de invitar a alguien porque la visita recibe un regalo y el que lo trae también va a recibir un regalo.
aprendido esta noche de la santa ley de Dios, ¿verdad? They don't read their Bibles. It's all over the Bible, from Genesis to Revelation. ¿Ya? La mayoría de los cristianos guardan el domingo porque dicen que Cristo resucitó en domingo. Right? If you ask anybody why you keep Sunday, why you go to church on Sunday, they'll say, oh, it was when Jesus resurrected. Pues si vamos a guardar el domingo porque Jesús resucitó en domingo, ¿por qué no guardamos el viernes porque Él murió un viernes? ¿Qué es más importante, su muerte o su resurrección? No puede haber resurrección si no hay muerte. Pero lo que hizo posible tu perdón y el mío es la muerte de Cristo. Es la muerte de Cristo. Con su sangre, Él saldó la deuda de nuestro pecado. Y esa sangre Él la derramó gota a gota un viernes. Entonces, ¿por qué no guardamos todos los viernes porque Él murió un viernes? Ah, pero sí hay que guardar todos los domingos porque Él resucitó un domingo. ¿Y dónde está en la Biblia eso? La pura verdad es que no se trata ni de guardar el día que Él murió, ni el día que Él resucitó. Lo que hay que guardar es el día que Él mandó que se guardara. El día que Él guardó. Cuando Cristo hizo el mundo, when Jesus made the world, He ended, we just read it today, terminó un viernes la creación de todo y reposó el sábado, lo bendijo y lo santificó. When He came to save us, cuando nos vino a salvar, terminó en la cruz del Calvario un viernes a las 3 de la tarde, dijo, consumado es, it is finished, consumado es. Y reposó en la tumba todo el sábado, igual que en la creación, y resucitó el primer día de la semana. Entonces Cristo guardó el sábado en la creación y guardó el sábado en la redención. El sábado es el símbolo de que Él es nuestro creador, pero también nuestro redentor, que nos compró con su sangre. But we just read today that the Sabbath was made by God from the beginning of the world. And it was given to Adam and Eve. So that's a lie, that it was only given to the Jews. It was given to the Jews because they were God's people. And it's given to us because we are God's people. All through history, from the beginning of time to the end of time, there's only one day that the Bible speaks about, and that's the Sabbath, the seventh day. Yes. Vamos a orar. Vamos a orar. We need to follow Jesus and what He did, right? We need to follow Jesus, right? What day did He keep? What day did He keep? No, what day did Jesus keep? Yes. So, I'm a Christian. I do what Jesus does. Let's pray. Padre Santo y Dios nuestro, una vez más glorificamos tu nombre. Te damos gracias por ese monte que tembló y humeó, porque tu voz se escuchó resonando por cielo y tierra y proclamando tu santa ley. Oh Señor, no queremos ser nosotros desobedientes como tu pueblo Israel, que ni había bajado Moisés del monte y ya estaban quebrantando el segundo mandamiento. Perdónanos, Señor, si por ignorancia nos hemos postrado ante imágenes, si por ignorancia hemos aceptado otro día que no es el día que tú bendejiste y santificaste. Y ayúdanos de hoy en adelante, por tu Espíritu Santo, a ser hijos obedientes. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir aprendiendo de ese segundo gran monte, el Monte Calvario, donde se
ratificó el pacto con la sangre de Cristo. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.